Y muy bien, bueno, primero que nada, gracias por estar aquí en este evento. Hoy vamos a hablar justamente, ¿no?, sobre un problema central que, bueno, que vemos de que se repite constantemente a la hora de crear productos, tanto en equipos de producto o a la hora de emprender. Y también vemos que esa prioridad de la estrategia en producto siempre queda para el después. Así que les doy la bienvenida a esta edición. Ahí se siguen sumando personas. Bienvenido, Juan. Buenas tardes. Y bueno, le doy la bienvenida a todos y todas. Gracias por sumarte a este espacio donde la idea es poder conectarnos desde roles como founders, emprendedores o perfiles más del área de producto como product managers o project managers, y también personas que quieren trascender a producto o crecer dentro del producto. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo definir tu estrategia de producto como un rockstar. Primero que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Gustavo Lustalet. Vengo trabajando y vengo fundando Mentores con Propósito. En todo este último año lo que empecé a hacer es, bueno, acompañar a personas que quieren ser mentoras y pasar de ser profesionales a ser mentores. Muchas veces esa idea no es tan clara o esos primeros pasos es donde más les cuesta a las personas. Así que las estoy acompañando y en este último año pude tener más de 100 entrevistas entendiendo, ¿no?, de cuáles son esas motivaciones de las personas que quieren compartir el conocimiento, y eso me dio la base para empezar a construir una red de personas que quieren empezar a compartir el conocimiento desde el lado, ¿no?, más desde el lado del propósito. Así que hoy les presento, ¿no?, lo que vengo haciendo desde la comunidad de Mentores con Propósito, también el por qué nace, ¿no?, en este sentido. Creo que muchos de nosotros, los que estamos acá, tanto en el área de producto o emprendiendo, nos sentimos solo en una etapa de nuestras vidas, ¿no? Así que Mentores con Propósito surge para acompañar a esas personas que quieren crecer o trascender y empezar a conectar, ¿no?, desde el lado de cómo la experiencia de personas que ya están en producto pueden compartir el conocimiento de forma generosa y profesional a otras, generando este sentido de comunidad entre la conexión de mentores y mentis. Así que este formato de comunidad, la idea es que ustedes puedan, ¿no?, encontrar esa guía o destrabar o validar y crecer, y el propósito, al fin y al cabo, es poder transformar la experiencia real en un acompañamiento práctico. Así que desde nuestro lugar, nuestra visión y propósito tiene que ver con poder democratizar el acceso a mentorías de calidad, poder también crear procesos claros para acompañar a otros y generar un puente entre la experiencia de mentores y la necesidad de mentis o personas que están buscando crecer dentro del producto. Así que, sin más preámbulos, le voy a dar la invitación a Michel, que generosamente hoy está acá con nosotros. Él ha ayudado a más de 10 equipos en SaaS a diseñar juegos de gamificación, justamente ahí había un match. Ha entrenado a más de 500 PMs, ha sido mentor de más de 10 perfiles en producto y ha ayudado a más de 5 compañías en la transición de pensamiento de proyecto al producto de claridad y confianza. Así que, Michel, te doy la bienvenida por este espacio, le damos un aplauso virtual y bienvenido y gracias por sumarte a este evento. No, muchas gracias, Gustavo. Yo feliz de estar acá, no es un favor, es realmente lo que me gusta hacer. Entonces, acá feliz estar con todos ustedes y poder también aprender de cada una de las experiencias. Buenísimo, buenísimo, Michel. Y bueno, ya para romper el hielo, ¿no? Y ir de lleno a la pregunta de cómo definir la estrategia de producto como un rockstar. Bueno, hablemos un poquito de este tema porque es importante. Digamos que yo he tenido la oportunidad en los últimos casi 20 años que he estado trabajando en el mundo de tecnología y en los últimos 10 en producto, de pasar por todos los ciclos, digamos, o todas las fases del ciclo de vida de producto. Y normalmente, o si muchos de ustedes que están en producto se han dado cuenta, siempre nosotros arrancamos en producto por el delivery, ¿no? Y es que el delivery normalmente es donde nosotros aprendemos a quemarnos las manos, a entender bien cómo funciona todo, a aprender cómo empezar a conversar, cómo empezar a negociar con las personas del equipo. Pero digamos que hasta que no llegamos como a un nivel de madurez, pues no pasamos a la parte de estrategia. Y en el momento en que lo hacemos, pues ya llevamos, digamos, un camino muy importante, que es todo lo de, ya sé cómo se hace, pero me hacen falta muchas otras herramientas que de pronto estoy dejando por fuera, ¿no? Entonces, digamos que en estos años de experiencia o he diseñado un ciclo de vida muy específico, y en esta fase, digamos, especial de la estrategia, pues he logrado entender que todo arranca por, digamos, un muy buen entendimiento
pero también por todo lo que tiene que ver con el cómo entiendo los datos y el cómo los sé vender. Porque nosotros a veces digamos que nos enfocamos mucho en entender bien los datos, en entender bien el mercado y demás, pero a la hora ya de presentar nuestras ideas y todo lo que queremos hacer de producto, se nos olvida también a quién se lo vamos a presentar para que realmente nos compre esa idea y le podamos meter como toda esa percepción, esa perspectiva de que va a ser el mejor camino por el cual voy a tomar. Y ahí vienen varios conceptos interesantes que son también el cómo yo priorizo, ¿no? Y qué hago yo realmente para que lo que esté escogiendo pues sea al menos un camino bastante probable para que sea un éxito. Y en esto yo utilizo mucho tres herramientas que me sirven para empezar a hablar. Igual lo vamos a ver ahorita más adelante, pero se los digo puntualmente y hay una que se llama Bulletproof que me encanta, que habla mucho de, digamos, de ese entendimiento del problema para luego transformarlo en una posible, digamos, métrica a alcanzar. El segundo es el de Opportunity Solution Tree de Teresa Torres. No sé si ustedes lo han escuchado o lo han visto. A mí me encanta, lo utilizo para todo y creo que es el que más aplico hoy en día. Y hay otro que utiliza Miro, que es el de Product Alignment Document, que también tiene digamos que un lineamiento muy parecido al de Opportunity Solution Tree, pero digamos que ese nos permite realmente llegar allá. Y nosotros pasamos por todo esto y al final cuando queremos definir qué queremos impactar, pues nos encontramos con muchas como stoppers del negocio, ¿no? Que puede que el negocio nos esté viendo como si fuéramos un equipo más de funcionalidad que de impacto o que nuestro líder no nos está comprando la idea a pesar de todo el esfuerzo que hicimos. Entonces parte del ejercicio es, oiga, ¿cómo realmente me vuelvo un rockstar? Y cuando hablamos del rockstar en sí ustedes imagínense, no sé qué tipo de música les gusta, pero digamos que, bueno, la mayoría de ustedes em, conocen muy bien por ser argentinos del rock, ¿cierto? Del rock en español, ¿no? Entonces, hablemos de Gustavo Cerati y imagínense la vida que fue Gustavo Cerati y lo que él vivió, ¿no? Ser ese representante que no solamente salió a Argentina, sino que conquistó muchos países, incluyendo Colombia, y todo lo veíamos como ese personaje al cual todos queríamos seguir y queríamos, digamos que, replicar de cierta forma. Eso es lo que nosotros queremos hacer en este curso precisamente, que ustedes los vean como esos líderes y que sus pares y sus equipos realmente se enamoren de todo lo que ustedes están haciendo. Por eso el tema de la influencia es muy importante ahí. Buenísimo, buenísimo, increíble. Para también no desmerecer, creo que Shakira también ha Eh, tenido, ¿no? El éxito por todo el mundo. No sé si es rock lo que hace, pero bueno, es más popstar. Así que, bueno, Michelle, si querés comenzar la presentación, vamos para adelante nomás. Listo. De una. Esto obviamente es un resumen de todo lo que pudiéramos profundizar más adelante. Pero digamos que yo siempre arranco hablando sobre la cultura, porque la cultura realmente es lo que nos da la pauta para identificar qué tipo de equipo somos nosotros, ¿no? Y pues para mí no hay una cultura, digamos que no hay un producto, sino una cultura de la investigación. Y al final, precisamente lo que nosotros queremos lograr acá. Nosotros podemos ver la estrategia en dos puntos muy importantes del ciclo de vida del producto. Al principio, cuando estamos construyendo esa startup o esa idea de negocio o esa nueva línea que nosotros queremos poner en el mercado, pero el otro momento importante es cuando ya lanzamos el producto y ahora no sabemos cómo hacer para que realmente el cliente nos adopte o nos haga ese engagement, ¿no? Entonces, son dos momentos en los cuales nosotros siempre hablamos de estrategia. Y pues ustedes saben que el ciclo de vida pues termina siendo un loop en el cual yo voy saltando de fase en fase para poder llegar. Pero la cultura es algo importante que me va a dar impactar. Y si yo logro crear esa cultura a nivel interno, pues me va a funcionar mucho. Entonces, parte del ejercicio inicial y es, pensemos nosotros qué tipo de cultura no solamente tenemos en nuestra organización, sino también al interior de nuestros equipos. Hoy en día, digamos, en la compañía donde yo trabajo, porque yo tengo ahí varios roles que ahorita estábamos hablando con Gustavo, pero digamos que mi trabajo principal es trabajar en una compañía que ofrece precisamente estos servicios de estrategia, de crecimiento, de desarrollo de producto y la compañía en sí trabaja mucho en los temas de innovación y demás, pero en la compañía que estaba antes siempre se quedaba estancada ahí. Pero parte del ejercicio que nosotros podemos hacer precisamente es, oiga, si la compañía como organización no lo está haciendo, arranquemos nosotros al menos desde nuestro equipo y con ese resultado y ese ejemplo lo podemos ir expandiendo a nivel general. Entonces,
El ciclo de vida en general, digamos que nosotros lo vemos mucho desde la perspectiva de, oiga, yo hago un lanzamiento, un MVP, después pienso mucho en crecimiento, después pienso mucho en madurez, después hablo mucho de renovación. Al final son, digamos que un ciclo claro que yo paso, si lo miramos a nivel, digamos, de tecnología, yo hablo mucho de la estrategia, el diseño, el desarrollo, todo lo que es el lanzamiento, que es importante, y ya el growth, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que aprender a extrapolar las dos cosas y ponerlos en un, digamos que en un concepto, que para mí, y yo, como yo lo construí, es The Growth System precisamente, y es, yo tengo que mirar primero el usuario, cómo se mueve a través de mi ciclo, que es el Growth Loop normal que todos conocemos, que habla de la adquisición, del onboarding, y de la adopción y la expansión. Y adentro de esos, en cada una de esas fases es donde yo tengo que empezar a pensar cómo voy a hacer para incrementar, obviamente, lo que yo quiero, digamos que impactar, ¿no? Entonces, la adquisición tiene que tener su estrategia, tiene que tener su proceso de diseño, su proceso de desarrollo, su proceso de lanzamiento, su proceso de crecimiento, el onboarding igual, la adopción igual y la expansión igual. Entonces, cuando creamos ese sistema que no es separado, sino va en conjunto, ahí es donde nosotros empezamos a hablar de, oiga, eso es un sistema de crecimiento que va acompañado de lo que es el producto versus cómo va creciendo el usuario a medida que va avanzando conmigo. Y ahí es donde también entran, por ejemplo, los conceptos que estábamos hablando ahorita de gamificación. La gamificación precisamente se enfoca mucho en ese ciclo y esa experiencia que tiene el usuario. Y si logramos conectar esos dos mundos en donde yo hablo mucho de lo técnico, de todo ese ciclo básico que estábamos hablando ahorita, con el ciclo del usuario, ahí es donde empezamos a tener muchos más o mejores, digamos que resultados en general en cada uno de esos pequeños pasos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona, digamos, un ciclo general de estrategia? Y así es como nosotros lo manejamos precisamente en los diferentes proyectos, y también yo lo manejo a nivel como ya personal en los diferentes proyectos que hoy estoy desarrollando. Y es que primero tengo que arrancar con ese entendimiento, ¿no? Yo tengo que entender el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, estoy construyendo una herramienta que me va a servir para poder ayudar a otros papás a que manejen mejor el foco y la generación de hábito de un niño. ¿De dónde salió esta idea? De lo que yo vivo. Yo hoy tengo dos niñas, una de 10 meses, que es muy pequeña, que todavía no, digamos que está en su proceso de crecimiento para llegar a ese punto, pero tengo una de 4 que se desenfoca muchas veces porque obviamente pues por ser niño tiene o ser niña tiende a llamarle la atención muchas cosas. Entonces dije, oiga, ¿qué pasa si yo monto un modelo de gamificación que me permita hacer crear puntos, enganchar, que puedan hablar, que puedan conversar, etcétera? Pues podemos hacer eso. Entonces, el primer entendimiento fue, oiga, realmente los papás lo necesitan, y ahí fue donde empecé a entender que puede ser algo importante que hoy los papás en un mundo tan complejo necesiten tener para poderse apoyar de herramientas como estas, y cuál sería, digamos, que el foco en el cual yo quiero lograr o ese como resultado, pues precisamente es tener al menos en el lanzamiento del producto, una adopción inicial de conversión, ¿cierto? Que permita que de ese funnel de conversión yo tener al menos un 10-15% que realmente le interese la plataforma. Así es como lo estoy viendo. Entonces, ese entendimiento es muy importante, y ese entendimiento tiene que ser un 360, ¿no? Entonces, yo hablo mucho de lo que es el producto, del negocio, de su visión, de su resultado específico, de ese proceso, el Customer Journey Map, todo lo que es el benchmark, ese análisis competitivo, ese ecosistema donde yo voy a vivir, qué datos, si yo tengo producto, qué datos realmente tengo que son relevantes, cuál es el North Star Metric que está alineado precisamente con el de negocio, con el objetivo del producto, porque a veces no solamente, digamos, en el caso tuyo de Tomás, la fintech es el negocio, el resultado de la fintech es el negocio como tal, pero a veces otros trabajamos en empresas donde el mundo digital es el segundo canal porque ya existía un canal más físico, ¿no? Entonces, es cómo nosotros empezamos a relacionar. Después pasamos obviamente a entender qué es lo que pasa alrededor de nuestro mercado. Si es un producto nuevo, pues es un producto que tenemos que entender si existe mercado, si hay competidores, pero si es un mercado actual, pues qué data tengo y qué pueda servir. Y ahí es donde viene toda la parte de hipótesis que nosotros siempre decimos, oiga, es que la teoría y las hipótesis no funcionan, y realmente sí funcionan. Y es que nosotros tenemos que llegar a definir cuál es la hipótesis que nosotros queremos lograr. Para mí, la hipótesis que yo estoy tratando de lograr con este producto que les estoy diciendo que estoy diseñando, es más, ahorita estoy en un testeo de Family and Friends, es precisamente que este modelo
o este programa o esa aplicación va a servir para que sus hijos aumenten en por lo menos un 25% más el foco de lo que hoy hacen a nivel de sus tareas, lectura, puede ser un deporte, lo que sea. Esa es la hipótesis, ¿cierto? Y que de todo lo que existe en el mercado, yo voy a tener al menos en Latinoamérica, 1%, por ejemplo, de ese mercado que hoy existe, otras aplicaciones que son diferentes, pero que terminan siendo mi competencia. Luego, obviamente, uno sale a validar ese mercado, que es lo que estoy haciendo yo ahorita un poquito, y es validar que realmente existe. Yo lo estoy haciendo un poco mezclado con la siguiente parte, que es la validación del producto, ¿sí? Porque ahora lo que pasa es, si ustedes se han dado cuenta con lo que está pasando con este boom de inteligencia artificial, es que antes pensábamos mucho en esa validación, más de ir a preguntar y después sí veníamos a prototipar. Entonces uno aprendía basado en lo que ya hacía, ahora es hagamos y aprendemos de lo que ya está hecho, ¿no? Entonces eso es lo que está haciendo precisamente Lovable, Replit y demás, aprovechar. Entonces ahí estamos haciendo un switch entre este ciclo de vida de producto para que podamos entender muy bien a dónde yo quiero llegar y podemos crear productos y prototipos muy rápidos que nos permitan. Y de ahí, después de esas validaciones, obviamente lo que nosotros nos queremos enfocar es en la parte de la definición del objetivo que realmente queremos alcanzar, en la estrategia de cómo lanzarlo y en lo que es ya la parte de la definición de ese MVP o esas, digamos que next steps que queremos empezar a implementar. Acá nosotros estamos, digamos que poniendo 4 grandes conceptos. Uno es todo lo que es la estrategia. 2, todo lo que son los datos. 3, todo lo que tiene que ver con eso de, digamos que la definición del objetivo, ¿cierto? O sea, fuera de los datos, el objetivo que quiero lograr. Y cuarto, muy importante, es cómo, que es la parte de la estrategia, yo vendo este producto, porque nosotros el lanzamiento tenemos que pensarlo desde la estrategia. ¿Cómo vendo a nivel interno y cómo empiezo a definir cómo lo va a ofrecer a nivel externo? Y eso va a hacer que cambien mucho los tiempos en los cuales nosotros hoy digamos que estamos ofreciendo o estamos, digamos que, no sé, compartiendo lo que hacemos para que la gente nos compre las ideas. Y por eso, digamos que estos 4 conceptos son bastante importantes. Ahora bien, hay cosas dentro, digamos, dentro de esta visión que nosotros queremos, digamos que crear acá y es cómo hacemos que digamos que una teoría tan teórica, que es, digamos, lo que nosotros siempre arrancamos. Si ustedes van y leen todos los libros de Marty Kagan, de Dan Olsen, todos hablan de un flujo muy lindo que no todos siempre logramos llegar a tener, pero obviamente ahí es donde también los modelos como de Growth System permite que precisamente nosotros podamos adaptar lo que queremos tener y podamos saltar en ese flujo, porque este flujo que tenemos acá es un flujo muy estático, muy lineal, pero realmente el mundo no es así, pero precisamente nos va a permitir que después saltemos, nos devolvamos y podamos, digamos que, arrancar de nuevo. Pero obviamente todo esto sale de tener una visión muy clara, y la visión clara, que era lo que decíamos en el Understand the Why, pues viene obviamente a entender que un sueño se puede volver realidad y hoy mucho más rápido desde la aplicación de herramientas. Preguntémosle a Gustavo cómo hoy, de una forma tan fácil, creó toda esta aplicación, esta infraestructura a través de Lovable, ¿cierto? Con simplemente una idea, y es precisamente, digamos, el objetivo de lo que ellos quieren lograr. 2, con un mapa muy claro. 3, con una relación entre lo que yo llamo lo emocional, lo social y lo funcional, ¿cierto? Hoy la aplicación, por ejemplo, de Gustavo tiene cosas muy interesantes y es, bueno, no fue con Lovable, sino con Visiro, tienes toda la razón. Y habla mucho de qué es lo que buscan las personas. Digamos, ustedes están acá hoy, digamos, o yo creería, porque están buscando crecer en el rol en el cual están. Algunos están buscando un nuevo rol, otros necesitan posicionarse mejor en la empresa donde están, otros quieren sobresalir, otros simplemente quieren aprender, ¿no? Entonces, tengo que entender el por qué yo estoy acá y cuál es el usuario, ¿sí? El usuario hoy de Gustavo, y aquí voy a decir cualquier cosa, es el product manager que quiere, o el product manager que ya es, pero quiere crecer, el que no es, pero quiere convertirse, o el que es, pero quiere seguir profesionalizándose porque de pronto ha sido un product manager que ha llegado a este mundo más porque conoce muy bien los procesos de la compañía o porque realmente, o también un emprendedor, ¿no? Entonces, esas relaciones tenemos que entenderla muy bien. Y ahí es donde también viene todo el lineamiento que nosotros queremos aprender a nivel de digamos, de todo lo que estamos haciendo. Pero ¿por dónde empezamos normalmente, no? Y es que dice, oiga, esto se ve como largo. Normalmente nosotros, y les digo por experiencia propia, antes de que existieran las herramientas de inteligencia artificial, nosotros podíamos durar haciendo una estrategia de producto para productos nuevos entre un mes a
2 meses. Hoy en día eso es demasiado tiempo, ¿cierto? Hoy en día nosotros esperamos tener respuestas en minutos, ¿cierto? En segundos, inclusive cuando interactuamos con inteligencia artificial. Y precisamente lo que hoy en día estamos haciendo es que hemos logrado reducir a 2 semanas lo que nosotros consideramos que es un product strategy, por ejemplo, como bien consolidado que después nos permite iterar, pero creo que todavía podemos lograr hacer más y precisamente ese es como el reto de lo que queremos hacer hoy en día. Entonces, el Understand the Why, que precisamente es el que nos da la base para que nosotros podamos construir ese PRD bien hecho, esa estrategia como base, se puede ver como esto. Eso es un template que yo construí, lo pueden encontrar en Miro, lo pueden encontrar en mi perfil, y ese es un template que es como un canvas repotencializado que tiene precisamente ese 360 de todo lo que ustedes deberían entender cuando arrancamos o cuando nuestro CEO o cuando nosotros como emprendedores decimos quiero empezar a trabajar en un producto pero no sé por dónde arrancar, y es acá. Y precisamente esos espacios que de pronto no vamos a poder lograr llenar son las acciones que nosotros vamos a empezar a trabajar en lo que siguen de los siguientes, digamos que pasos en ese Product Strategy. ¿Qué podemos entender acá o tener acá? Por ejemplo, tenemos todo lo que es la parte del negocio y su descripción, todo lo que es la visión y la estrategia, lo que es el resultado que queremos alcanzar, la descripción de mi producto, la descripción de mi usuario y mi comprador, por así decirlo, porque acuérdense que hay productos que tienen esos dos roles, ¿no? Pensemos en Slack. Slack tiene un comprador que es la compañía, pero un usuario que son todos sus empleados, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso. ¿Cuál es nuestro Customer Journey Map? ¿Cuáles son los procesos que yo estoy impactando? ¿Cuál es el mercado existente? ¿Cómo yo voy a distribuir ese producto? ¿Cómo lo voy a producir? A veces lo hago internamente o a utilizar una herramienta de inteligencia artificial, lo hago contratando una empresa. ¿Cuáles son como esos enablers que voy a tener? ¿Cuáles son esos diferenciadores? ¿Cuál es mi ecosistema? Si yo estoy en una empresa que tiene muchos productos, ¿cómo todos se hablan con unos con otros? Me ha pasado en muchas empresas precisamente que llego y tienen 20 plataformas. Obviamente son empresas que ya llevan muchos años en la compañía y ninguna se habla con ninguna. Cada uno tiene silos independientes, cada una tiene sus tareas independientes y eso hace obviamente que haya un montón de plataformas duplicadas, un montón de datos duplicados, un montón de, digamos, información que se está generando de manera independiente que podrían servir unas a los otros. ¿Cuáles son las métricas? Y ese North Star Metric, que lo hace único, el benchmark, cuál es mi modelo que yo quiero seguir y cuál es ese budget que hoy tengo, ¿no? Entonces, esto me da un mapa muy claro de por dónde yo puedo arrancar. Después de esto, pues precisamente ya entendiendo ese mapa, digo, oiga, ¿cuál es realmente ese problema que yo quiero alcanzar? Y si ustedes si se dan cuenta, los negocios todos tienen como 3 o 4 cosas muy importantes que quieren atacar. Uno es ingresos. ¿Cómo hago para tener más ingresos? Estoy arrancando mi negocio, por lo cual yo me enfoco y los ingresos pueden venir de diferentes frentes, ¿no? Digamos, conversión, una mejor adopción, un mejor engagement, ¿cierto? O puede venir desde la perspectiva de necesito mejorar el churn precisamente para poder yo empezar a tener, ya leo tu pregunta, Cande, em, para yo poder precisamente disminuir esas personas que se me están yendo para que yo tenga más ingresos y no me esté costando tanto traer unos nuevos, o simplemente quiero optimizar, ¿no? Y esos son parte, digamos, de los ejercicios que yo tengo que entender. Entonces, el saber el por qué yo lo estoy creando es lo más importante. Entonces, perdón, pregunta, ¿puede ser que la presentación siga en la primera página o soy yo? No sé si están siguiendo una app y no la estoy viendo. Fue Sí, sí, avanzando, sos vos, Cande, ok. que es Cande la que le quedó tildado. Ok, Ay, listo. con razón. Bueno, ahí salgo y vuelvo a entrar, perdón. Dale, dale. Entonces, una vez entendemos ese problema, precisamente lo que queremos llegar es a transformar un problema en un resultado específico. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Y yo utilizo precisamente el Opportunity Solution Tree en este punto más específico. Y es que el Opportunity Solution Tree nos da la oportunidad de, si yo tengo un problema en específico, ¿cómo lo transformo en un outcome que quiero lograr? ¿No? Entonces, mi problema es que muchos clientes o tengo, no sé, una deserción de el 25% de clientes al mes 6 y eso me está causando que me está impactando XYZ. ¿Qué outcome quiero hacer? Quiero disminuir esa deserción al menos en un 10%.
¿cierto? Entonces, esa transformación ahí me empieza a dar un montón de información para que yo no solamente me concentre en que quiero mejorar la experiencia. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros trabajamos muy desde la perspectiva de ese delivery, de ese desarrollo de producto, precisamente nosotros lo que estamos, a veces lo que nos pasa es que queremos es mejorar nuestra experiencia, implementar nuevas funcionalidades y hacer un montón de cosas al interior, pero a veces se nos olvida cuál es el impacto real que estamos teniendo en el negocio. Y eso a veces no lo conectamos, no logramos hacerlo. Porque creo, a mí me pasó un montón, y es que nosotros a veces cuando estamos en este mundo, de pronto no tanto en las startups, pero a veces en las empresas grandes que están transformándose, precisamente parte de lo que nosotros siempre llegamos a caer en ese error es que nos volvemos un equipo de funcionalidad. Entonces, entregamos, todos queremos ser ágiles, entonces empezamos a hablar de puntos, y entonces como estamos cumpliendo los objetivos y los puntos de cada sprint, estamos siendo efectivos, pero no todas las funcionalidades realmente están impactando el negocio. Y a veces precisamente ese cálculo del ROI no me está dando precisamente lo que yo invierto versus lo que realmente estoy impactando, no me empieza a dar. Entonces, precisamente por acá es donde tiene que empezar la definición de la estrategia. Es ¿qué quiero yo realmente impactar? ¿Puedo estar impactando una línea completa del negocio o puedo estar impactando el negocio como tal, ¿no? Luego de eso, claramente nos pasamos a entender muy bien todo el contexto alrededor, porque antes de definir las diferentes oportunidades, tengo que entender cómo está mi negocio, ¿no? Entonces, aquí hablamos mucho del tema de datos y hablamos de lo que yo hoy, que me encanta, que es el modelo de datos. Y son 4 puntos muy importantes. El primero es qué me está diciendo hoy los datos, ¿no? Que se habla toda lo que es la analítica descriptiva y es hoy qué está pasando. Tengo una deserción del 25 o tengo unos ingresos de, no sé, de $500,000 o tengo, no sé, 100 usuarios free, pero tengo solamente el 5% que es pago, ¿cierto? ¿Qué me está pasando hoy? Y ahí salgo a entender qué viene pasando en el pasado, ¿no? En ese histórico, que es todo lo que es analítica diagnóstica. Y me dice, oiga, ¿por qué vengo así? ¿Cierto? Y ese vengo así precisamente me da un montón de información de, oiga, ¿qué ha pasado en el pasado? ¿Qué pasó antes de que yo estuviera en mi rol? ¿Qué pasó cuando, por ejemplo, cuando ese emprendedor precisamente arrancó el negocio y él era el product manager y ahora yo soy la persona responsable, ¿no? O qué pasó con el que antes era el project manager y ahora se volvió product owner. Esa historia yo necesito entenderlo. Después paso a lo que es lo predictivo, entonces tengo que proyectar lo que pasaría si yo sigo igual. Y este paso es muy importante, no todos llegamos hasta allá. Y es que cuando yo hablo de predecir lo que pase, es que le voy a decir al negocio, mire, si seguimos en la forma como estamos operando a futuro, esto es lo que va a pasar. Se va a seguir aumentando esa deserción, los ingresos no se van a lograr, X, Y, Z. Y por último, toda la parte prescriptiva que habla es de esas acciones futuras. Entonces al negocio le vamos a decir, oiga, negocio, esto es lo que está pasando hoy, esto es lo que viene pasando, esto es lo que pasaría si seguimos así, pero estas son las acciones que vamos a cambiar. Y esa información es precisamente lo que nos va a dar la pauta para empezar a identificar cuáles son las oportunidades por las cuales yo quiero abordar. Porque a veces nosotros no completamos como todo ese proceso de las preguntas, nosotros a veces solamente nos quedamos con la información que me está diciendo el dato hoy y demás, y se nos puede estar quedando un contexto muy grande por detrás. Entonces, esa información, obviamente que es un mix entre cuantitativo y cualitativo, pues precisamente nos va a dar una información muy importante para que yo diga, oiga, ¿cómo hago para que informaciones que me está dando, por ejemplo, los usuarios, informaciones que me están dando también el equipo de Customer Success o servicio al cliente, etcétera, realmente me está empezando a dar información para que yo después la traduzca en cuantitativo y obviamente todo lo que tiene que ver con, no sé, todas las plataformas como Power BI y demás que me da el cuantitativo, perdón, pues yo junto eso para poder entender las oportunidades. Y acuérdense que cuando yo llego al nivel de oportunidades es importante, porque ese nivel de oportunidades me está diciendo las diferentes formas como yo puedo abordar un problema. Y no todos los problemas tienen que abordarse de manera técnica. Parte de lo que yo he aprendido es que a veces algo que de pronto no está claro en un flujo es simplemente cambiarle una frase, cambiar una palabra,
cambiar un color, ¿cierto? Y eso a nivel técnico es bastante simple. O puede ser que simplemente necesite que servicio al cliente o ese Customer Success esté cambiando un proceso o la forma como se esté comunicando con el cliente. O ese mismo es, que son los vendedores o esos sales representatives también estén cambiando digamos, el lenguaje para que ellos puedan convertir más. Entonces, este flujo precisamente nos da ese tipo de información para que yo pueda identificar que hay múltiples posibles soluciones y que realmente una de ellas es la que de pronto tiene un mayor impacto a nivel de negocio, ¿no? Pero ¿cómo yo hago para definir? Porque a veces uno dice, oiga, sí, yo puedo generar un montón de estas soluciones y estas soluciones me van a permitir cambiar o no. Pues ahí es donde viene ya toda la parte de empezar a utilizar lo que yo ya he venido identificando como parte de ese juego de priorización, pero también como parte de esas definiciones. Y esas definiciones, pues yo la termino definiendo a nivel de cómo hago toda la parte de priorización, ¿cierto? A nivel de lo que me está botando la información, lo que puede ser, puede tener menor esfuerzo, pero mayor valor, o lo que tenga mayor prioridad versus lo que tenga también menos esfuerzo. Bueno, la herramienta que ustedes quieran y ahí poder bajar, ¿no? Eso es parte como de todo el ejercicio. Entonces, eso es precisamente parte de lo que nosotros queremos empezar a entender acá, ¿no? Y es, oiga, ¿cómo hago para yo volverme un rockstar desde la estrategia? Pues tengo que empezar a organizar mejor la forma como yo capto la data, la entiendo, ¿cierto? Capto la data, la organizo, la transformo, la analizo y después sí la tomo para generar esa toma de decisiones. Y después de que tengo esa toma de decisiones, pues claramente ya me va a servir todo lo que yo quiero realmente vender, ofrecer al negocio. Ahora bien, ¿cómo yo realmente le vendo todas estas ideas al negocio? Porque todos dicen, oiga, venga, usted está mostrando unos flujos, unos frameworks muy chéveres, usted construyó uno, por ahí está hablando de otro, por ahí está utilizando el Opportunity Solution Tree, acá tiene el de importancia versus satisfacción, pero ¿cómo yo realmente lo vendo? Y es que nosotros realmente no queremos vender el framework, nosotros lo que queremos es precisamente vender que esa línea de solución es la que va a tener mayor impacto, ¿no? Entonces yo empiezo a generar supuestos, estimaciones y un buen product manager es aquel que también no solamente se quede a nivel técnico, sino que también se queda a nivel financiero, ¿cierto? Y es aquel que analiza de, oiga, yo hoy tengo un equipo que me está costando, voy a decirlo en dólares, no sé, $15,000, porque yo estoy ahí, tengo, por ejemplo, un diseñador, tengo un tech lead y un front y un backend, ¿cierto? Y eso me está costando $15,000, $20,000. Y esta solución que yo pienso generar en todo ese flujo de desarrollo mensual por, no sé, 2 meses, digamos, me va a costar $40,000, pero la solución me va a entregar el 3 veces eso. Así es como nosotros también lo queremos vender, ¿no? Acuérdense que el tema del lenguaje se habla a cada uno de los niveles. A nivel del equipo, yo hablo a nivel funcional y técnico. A nivel de mis pares, lo hablo a nivel de resultados de cómo cada uno de nosotros impactamos digamos, el objetivo general. Y cuando hablamos con nuestros líderes, ellos quieren entender es cuánto esto me va a traer de revenue, cuánto me va a disminuir en costos, cuánto me va a minimizar riesgos y así sucesivamente. Entonces también el adaptar el concepto, el lenguaje ayuda mucho, ¿no? Porque cada artista cuando va a cada país, miremos Dua Lipa, cantó cada canción de cada país. ¿Eso qué la hizo? Pues que obviamente cada audiencia la amara más. Nosotros tenemos que aprender que cada audiencia tiene una forma de hablarle, por lo cual eso es parte del ejercicio que también digamos que tenemos que aprender. Gustavo. Sí, ahí tomo una pregunta que hizo Tomás, que en cuanto a la prioridad, ¿no? De cómo justamente empezar a priorizar si realmente se prioriza las oportunidades o las soluciones, pregunta Tomás. Pues digamos que este es un ejemplo, pero digamos, nosotros podemos utilizar cualquier método de priorización. A mí me gusta utilizar mucho el de Moscú más el de RISE, ¿sí? Que te permite tener muy, muy claro también el impacto. Aquí en este puntual digamos, de la importancia versus la satisfacción, normalmente tú lo que entiendes es que te quieres ir por donde hay mucha importancia, ¿cierto? Y una baja satisfacción.
muchos de los errores que a veces nosotros tomamos es que nosotros queremos ir por el que tiene más importancia, ¿cierto? Que es como este ladito de acá que está en el cuadrante superior derecha. Perdón, si Y tocas la que imagen tiene- se agranda, me parece, Michelle, ¿no? Ah, sí, perdón. Entonces te vas por acá, ¿no? Entonces, normalmente cuando nos vamos por acá tenemos un problema y es que ya la gente, digamos que está satisfecha, ¿no? Entonces, si tú estás por acá, trata de seguir creciendo, está bien, pero donde realmente hay oportunidades acá, porque es muy importante para el usuario y de dónde sacas esa información, de lo que te dicen los usuarios. Y yo diría que a veces lo que te dicen los usuarios no es 100% verdad. Lo que te dice Customer Success y servicio al cliente es la verdad, porque cuando el cliente llama ahí es porque está súper frustrado y quiere realmente, digamos que decirte todo lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, eso que tiene mucha importancia y que digamos, tiene una muy baja satisfacción, ahí es donde tú tienes digamos, la oportunidad realmente de crecer. A veces nosotros nos enfocamos mucho en esas funcionalidades que están muy bien adoptadas, pero tú dices, puedo hacer un poquito más, pero para llegar a ese 100% de satisfacción es muy difícil, te va a costar un montón. Déjalas en un 80%, en un 90% si lo vemos a nivel de 0 a 100 y concéntrate en las otras, que son las que realmente son importantes para el cliente. Entonces, esos son parte también de los, digamos, de los ejercicios que se podrían trabajar desde ese frente. Listo. Ahora, ¿qué más? Aquí, bueno, el tema de la comunicación, que era lo que les decía, ¿no? Entonces, siempre empieza por el por qué, siempre sé muy visual y sintético. Hay cosas muy importantes cuando yo estoy hablando, yo dicto también cursos en una universidad de Colombia para empresas sobre el tema de datos y toma de decisiones, y a veces se nos olvida que las personas son muy visuales. Cuando nosotros queremos vender nuestro roadmap o esa idea, así sean datos, así sean porcentajes, háganlo visual, que la gente se enamore de una experiencia y después díganle esa experiencia que queremos implementar o esa nueva funcionalidad o ese producto, cómo va a impactar realmente en el negocio. Me va a mover la aguja en un 15%, me va a generar $1.000.000 más, me va a mejorar, me va a disminuir no sé, en 15% el costo actual de cierto flujo. Eso funciona muy bien. Lo enamoramos primero por la parte visual y después lo complementamos y por así como decimos en Colombia, lo rematamos aquí con la parte, digamos, de los datos, ¿cierto? Destaca el insight y no el número, eso es bastante importante, ¿no? O sea, acuérdense que lo importante es el resultado final. Cuando yo le digo al cliente o digamos al usuario o a mi stakeholder, lo que sea, como, oiga, es que usted va a lograr, no, o sea, yo no me enfoco en la disminución del 5% del churn, sino que ese churn va a aumentar en $500.000 mensuales, eso es lo que realmente le está impactando a él, ¿no? Eso es importante. Lo otro es, trata de anticiparte a los objetivos, que también es importante. Cuando yo estoy vendiendo estas ideas, necesito realmente anticiparme a lo que está pasando ahí. Y aquí que les aconsejo, digamos que para que realmente lo que ustedes están vendiendo lo tomen mucho más real, y es, estudien quiénes son las personas que están ahí. Normalmente cuando uno está presentando estos tipos de proyectos, está el CEO, está alguien de financiero, está su líder, está operaciones, está servicio al cliente, ¿cierto? Y cada uno de ellos está buscando una información muy específica. El CEO, crecimiento. El financiero, el ROI. Servicio al cliente, mejorar su NPS. Operaciones, disminuir costos, ¿cierto? Si ustedes logran entender quiénes son, digamos, cómo responderle a cada uno de ellos en su storytelling, va a ser mucho más fácil que esas ideas que ustedes están diseñando y que están creando desde la estrategia, pues se vendan de la forma que es. Ustedes no se imaginan todos los errores que yo, digamos, que he caído en mi experiencia por no hablarle a todos los stakeholders, sino solamente uno en particular. Y a veces cuando se nos queda un stakeholder por fuera, ese stakeholder a veces es el que le habla al oído al CEO y le dice, oiga, a mí no me suena eso, yo no vi nada de impacto de lo que realmente hemos venido hablando. Entonces, eso es muy importante para que lo tengamos ahí en cuenta. Lo otro es adapta el lenguaje también. Si tú, por ejemplo, hoy vas a hablar con tu CEO, que es quien va a tomar la decisión final, háblale desde la perspectiva de emprendedor y cómo va a crecer. Si tú vas a hablar con financiero, enfócate solamente en lo que es los números. Mire, es que esto me va a costar esto, estos son los experimentos que yo voy a correr y estos experimentos con estas herramientas me cuestan esto, pero esto es lo que yo espero generar y al final este es el retorno a la inversión. Eso es lo que ellos aman escuchar, ¿sí? Entonces, esa es como la adaptación al lenguaje. Y siempre cierra con una acción, cierra con
esto es lo que vamos a hacer mañana. De aquí salimos a empezar a hacer esto, ¿cierto? Y eso va a hacer que la estrategia de ustedes sea muy, digamos, muy compilada. Entonces, reunamos un poquito todo lo que hemos venido hablando. Hablamos de entender muy bien el panorama completo, ¿cierto? Ese 360 del por qué yo quiero hacer lo que quiero hacer, por qué quiero desarrollar esa nueva aplicación, por qué quiero hacer ese spin-off, por qué quiero meterle una nueva funcionalidad al producto, ¿cierto? De ahí, entender el problema específico. De ahí, cuál es el objetivo que yo quiero lograr realmente basado en ese problema. Después, con los datos y todo lo que me está diciendo, encontrar cada una de las oportunidades, hacer una priorización basado en el modelo que ustedes quieran, de ahí bajarlo a una solución en un experimento puntual y cuando ya tengan esa información ya claro de cuál es el experimento, preparan un muy buen documento con esta información y los accionables. Y le dicen, mañana este experimento entra dentro del sprint, ya hicimos digamos, el análisis técnico, ya hablamos con arquitectura, ya hablamos con infraestructura, ya hablamos con X o Y estos son los pasos. ¿Cuándo esperamos tener un resultado? En 2 sprints, porque me voy a demorar un sprint diseñándolo y en el siguiente sprint, desarrollándolo, lo implemento y más o menos en unas 2 semanas ya empiezo a ver resultados o en un mes, lo que sea. Pero esa es la forma en la cual nosotros podemos diseñar una buena estrategia, pero también venderla. Porque no solamente el diseñar, sino también venderla, que haya un plan muy específico, ¿listo? Y eso es parte como del ejercicio. Ahora, ¿cómo lo podemos lograr? Y hoy en día hacerlo mucho más eficiente. Ya tengo una librería de agentes que estamos empezando a utilizar. Es más, yo ya lo he utilizado como unos 15 clientes, digamos, de estrategia, y tengo todo el ciclo de vida del usuario en diferentes agentes que se van, digamos, que alimentando los resultados de los otros, y ahí podemos hablar de cómo crear un product strategy, cómo hacer un buen discovery, cómo definir muy bien los datos que yo quiero alcanzar, el objetivo, ese desired outcome, el North Star Metric, cómo hablar de visión, cómo adaptar toda la parte de ese modelo para entender si yo le estoy hablando a la persona correcta, hacer un mapeo del ecosistema, crear historias de usuario, trabajar en priorización, etcétera. Eso es como parte de todo el ejercicio. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo ves, Gustavo? ¿Cómo ves ese resumen grande? ¿Cómo realmente lograr ser un rockstar creando estrategia? La verdad que en mi caso es muy bueno y de hecho, a medida que ibas avanzando, iba interiorizando ciertos aspectos que fui pasando. Si bien cuando uno emprende y desde mi lugar está emprendiendo solo, no queda, ¿no? Todos esos departamentos, o sea, queda en uno ir dividiendo cada una de esas estrategias y me parece que siempre, ¿no? Pasando desde identificar el problema que queremos resolver, empieza, ¿no? Ese hallazgo hacia, bueno, qué solución hay que construir y después sin duda la validación constante hasta ir encontrando ese famoso product market fit, ¿no? Así es, así es. Y hoy en día ese product market fit es mucho más fácil de testear, ¿cierto? Yo, el producto que les estoy contando, lo hice digamos que obviamente no tengo una disponibilidad del 100%, pero en 3 meses diseñé mi modelo de gamificación. Cogí mi agente de Product Strategy y empecé a definir todo lo que decía el Understand the Why. Identifiqué el objetivo que quería alcanzar, le di cuáles eran como las oportunidades, él me ayudó también a experimentarlo. Terminamos de generar, digamos, el PRD y después lo puse en el otro que es el de diseño. Le dije, créame un prompt para que yo pueda meterlo en Lovable. Lo metí en Lovable y creé el producto. Y de ahí empecé a iterarlo. Hoy, después de, digamos, de 3 meses, que obviamente 3 meses, lo que les digo, no al 100% porque tengo obviamente otras cosas que hacer, ya lo puedo testear. Product Market Fit, no necesité nada más. Son ideas que yo puedo ir testeando a través de diferentes prototipos ya mucho más reales de lo que teníamos antes. Claro, claro, sí, sí, bueno, ahí David dice, muy completo y actualizado, me llevo lo de la importancia de la data, que no lo tenía tan claro, y de los agentes de IA, es grandioso. Sí, Tomás. Ahí aprovecho, digo, para no escribirlo, dejarte la consulta, Michelle. Por ahí los temas plazos suele ser un poco más extenso cuando se habla de corporaciones. Por ahí esta cuestión de 2 semanas, 2 sprints, no suele ser cuando trabajas con ventanas de despliegue. Bueno, hay toda una cuestión ahí que extiende un poco los plazos. Obviamente creo que el ideal de todos sería poder hacer esas ventanas de tiempo y experimentación y ciclos súper cortos.
Y lo otro con lo que en mi caso puntual yo me encuentro es todo es para ayer. Lo cual en el momento de priorizar, siempre creo que lo que más se desprioriza es la etapa de discovery y a veces ya estamos saltando pasos y queriendo ir a testear soluciones con problemas que quizás tienen una No están oportunidad. bien definidos. Entonces hay una cuestión ahí de también administrar los no que decimos, creo. Saber cuánto es el plazo y cuántos no podemos decir. Nada, y transparentar que, bueno, es más importante garantizar por ahí un correcto problema y que el problema que existe también es monetizable de alguna manera, si lo miramos en términos de negocios, y no tanto que una solución pueda ser desarrollada o no. Sí, y ese es un punto muy interesante y precisamente, digamos que en la experiencia y con las empresas que yo he trabajado, en donde puede que tome un poquito más de tiempo, es como en ese mapeo completo, porque claro, tú tienes que llegar y construir muy bien ese Canva que tú quieres, digamos, tener para que el mapeo de lo que hace, de a dónde quiere llegar, de los datos y demás esté completo. Una vez tú ya lo tienes, ya la iteración se hace mucho más fácil y mucho más rápida, ¿sí? Y obviamente hoy en día con todos esos modelos, pues obviamente existe la forma de que tú mantengas, digamos que información ahí vigente y empieces a iterarla. Entonces, eso es parte también del por qué yo creé los agentes que la idea es, a través de Gustavo también puedo compartirles mi página donde están todos los agentes. Ahorita, precisamente, yo creo que mañana voy a actualizar unos 5 más para que ustedes puedan acceder a ellos y puedan, están abiertos a que las personas los consuman y puedan trabajarlos sin problema. Ahí cuando decís agentes, ¿en qué plataforma, entorno los tenés desarrollados, digamos? O Yo los hablamos tengo meramente prompt. en ChatGPT, los tengo todos. Ujú. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, retomando un poco, ¿no? Recapitulando lo que nos contaba Michelle en la sesión de hoy, tiene que ver con cómo identificar ese problema, ¿no? Desde esas 4 fases de, primero, definiendo el resultado va a alcanzar, esto que hablaba, ¿no? El outcome sobre el output, muchas veces no se habla Ujú. de esa diferencia, identificando la oportunidad de implementar, encontrando esas posibles soluciones para cada oportunidad y justamente empezar a experimentar e iterar, que ahí es donde empezamos a ajustar esas tuercas Ujú. que empiezan a encontrar sentido. Así que por eso hoy también lo que estamos lanzando acá con Michelle, y yendo un poco más en profundidad, ¿no? Porque si bien Michelle lo que comparte hoy es solo una parte, por eso también estamos creando con él una experiencia mucho más profundo y acompañada. Porque sabemos que muchos PMs o en la teoría es todo muy lindo, pero a la hora de la práctica cada caso es diferente. Así que por eso muchas personas sienten de que en ese paso a paso o alguien que los guíe necesita que los acompañen a ese bajado a tierra. Es por eso que justamente con Michelle estamos lanzando su propia mentoría de acompañamiento en la idea de poder definir esa estrategia de producto como un rockstar. Y hoy lo que estamos haciendo es lanzando esta mentoría de Michelle, donde bien contábamos antes, lo que yo vengo haciendo es una plataforma de mentorías donde cada mentor pueda subir su propia mentoría y desde ahí sí empezar a acompañar a diferentes roles de producto. Por eso también, bueno, lo que incluye este programa que ofrece Michelle tiene que ver en 4 semanas, 4 sesiones individuales o grupales, en donde van a ser sesiones de 120 minutos, donde se va a trabajar el diagnóstico estratégico y la visión de producto, la definición de objetivos, OKRs y métricas claves, diseño del roadmap y la priorización de iniciativas, y la comunicación estratégica y la alineación del equipo. ¿Para quién está enfocada esta mentoría que estuvimos trabajando con Michelle? Bueno, se enfoca más que nada a profesionales que sean desde mid senior product manager o project manager que quieran trascender a este rol de producto, o también emprendedores que quieran trabajar Ujú. la estrategia de producto para también vender sus ideas a través de los datos o diseñar estrategias de crecimiento basadas en la gamificación. Así que lo que estamos lanzando con Michelle es justamente una oferta de lanzamiento en su programa de acompañamiento donde la idea es que haya 5 cupos con esta cuota, ¿no? Que ustedes puedan acceder, inscribiéndose dentro de las 72 horas. Ahí, esperen que se me fue la pantalla, no puedo compartir el link, a ver, se me fue, a ver. ¿Tenés a mano vos, Michelle, el link? Porque, Claro que sí, ya lo paso por acá. buenísimo, porque no sé por qué, a ver, no puedo cambiar de pantalla, como que se me quedó, ahí va, ahí va, ahí está. Ahí pude volver.
a la normalidad. Ahí está, se me ve tildado en la pantalla. Así que les comparto el link de la mentoría para que puedan ver también el desarrollo que se viene haciendo en B0, que bueno, que si bien vengo testeando desde el delivery, perdón, desde el discovery al delivery, hoy estamos en esta etapa de empezar a distribuir y hacer estos loops de lanzamiento para justamente dar a conocer a cada uno de los mentores. Entonces, siguiendo un poco este paso a paso que venimos trabajando con Michelle, bueno, ahora sí llegamos a las sesiones de preguntas, y hay unas preguntas, Michelle, que fui recaudando a medida que fui teniendo diferentes entrevistas, y una de esas preguntas es, ¿puedo hacer la mentoría si quiero ser PM? O sea, si todavía no soy PM, tengo acompañamiento semana tras semana, y también otra de las preguntas es, ¿cuánto tiempo después de la mentoría se ven los cambios reflejados? Sí, entonces para la primera, claro que sí, porque precisamente o sea, si tú quieres, si eres una persona que quiere acceder a ser un product manager, parte de las preguntas que te van a hacer en la entrevista es sobre estrategia, ¿cierto? Entonces, si aquí aprendes frameworks, aprendes un proceso, pues va a ser mucho más fácil de que también puedas abordar esas entrevistas y esos, digamos que nuevos retos que quieres tener. Con respecto a la segunda, tengo acompañamiento semana a semana. La idea es que precisamente en esos 120 minutos que vamos a tener en cada sesión, podamos no solamente hablar de la teoría. Yo normalmente los talleres que dicto son 40% teóricos y 60% prácticos, entonces vamos a poder tener todo el tiempo para responder y adicionalmente pueden acceder a hablarme por WhatsApp, por LinkedIn, para poder, digamos, que resolver dudas y demás. ¿Cuánto tiempo después de la mentoría se ven cambios? La idea es que si ustedes tienen la autonomía para empezar a hacer cambios en su negocio, en su rol inmediatamente, la idea es que lo hagamos. Esto no debería esperar. O sea, si hoy nosotros podríamos empezar a implementar el Open Solution Tree o cualquiera de esos frameworks para que ustedes mañana empiecen a mostrárselo a sus equipos y a su líder, ese es el objetivo. La idea es que sea inmediato. Hoy en día no tenemos tiempos para esperar, hoy necesita hacer todo inmediato como hablamos con Tomás. Entonces, ese es el objetivo, que todo lo que, Micho, que casi que en 2 horas podamos bajar la información, si no la bajamos, que ustedes tengan tiempo adicional, pero que al día siguiente, a los 2 días, ustedes ya estén presentando estas nuevas ideas al interior de sus empresas. Buenísimo, buenísimo, impecable, Michelle. No sé si en la audiencia hay algunas preguntas ahí que quieran tirar en este momento en vivo, así que aprovechen ahora y tener acá el contacto de Michelle, que seguramente cualquier pregunta que hagan pueda responder y también orientar hacia sus propios objetivos y desarrollos. No se peleen, Michelle no se enoja al responder, así que no sé si están escribiendo o no, alguna duda en cuanto a la estrategia, en cuanto a todos los temas que hablamos. Yo creo que ahí, desde lo que contaste, Michelle, está bueno el plantear la estrategia, no solo porque te ordena, sino bien a veces que uno como rol, como PM o dentro de un producto, ¿no? Tiene que tener esa estrategia clara para, como bien decías vos, poder hablarle tanto al CEO o cualquier stakeholder y entendiendo esas motivaciones de cada uno, porque el CEO va a querer que se lanza cuanto antes el producto. Ujú. El financiero va a querer el ROI. Bueno, y creo que parte de esa estrategia es entender cómo, al fin y al cabo, producto impacta 360 y tener esa mirada holística de lo que se viene haciendo, termina siendo esa gran mirada del campo completo, ¿no? Así es, así es. Igual, si, digamos, no tienen preguntas acá, pero les surgen más tarde preguntas, pues pueden contactar a Gustavo directamente o a mí y nos la pueden hacer directo. Yo sé que hay personas acá como Manu que de pronto necesitas más un soporte de otro tipo, pues con mucho gusto podemos irlo acompañando en esas dudas que necesita o en ese soporte. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, este es el primer lanzamiento que hacemos con Michelle de este programa más de la estrategia, pero también estamos con Michelle trabajando otros programas, como por ejemplo analizar datos o también la etapa de gamificación, que si bien están disponibles, todavía no hemos hecho el lanzamiento formal. Así que, Exacto. para ir terminando, esta frase, ¿no? Que tu estrategia es tu mapa y con un buen mapa, con un buen mapa tu crecimiento se acelera. Así que, si no hay más preguntas, demos por finalizado este evento. Gracias a todas las personas que se sumaron, a las preguntas que hicieron desde el principio y el final, y también gracias a Michelle por compartir tu experiencia y todos estos años en los que venís haciendo producto, y gracias justamente de tu lugar, como también se ve la generosidad de querer acompañar a las personas a sus propios objetivos. Así que, muchas gracias
y seguramente nos estemos viendo en el año que viene con nuevos eventos, así que también serán invitados. Muchas Muchas gracias a todos. gracias. Listo. Chao, chao. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Chao, chao, gracias. Hasta luego.